Hola amigos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un artículo muy importante que se titula Análisis de los parámetros predictivos para la extubación de recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento. Es un artículo publicado en la revista de Pediatrics and Neonatology en este año 2023 y corresponde al volumen 64 de las páginas 274 y a la 279 de esta revista. Un artículo importante en el sentido de la cuestión de qué parámetros son los importantes para la extubación de los pacientes. Entonces, el objetivo de nuestro estudio, o el principal objetivo, fue analizar los parámetros predictivos y los factores que influyen para la extubación de los recién nacidos de pretérmino. Y para esto, pues se emplearon se determinaron varias asociaciones dentro de este análisis. Ahorita vamos a ver cuáles son las asociaciones. Y encontramos que se analizaron los factores que incluyen, como son los factores que influyen de los pretérminos de muy bajo peso de nacimiento, las variables maternas, así como los parámetros de ventilador y los parámetros clínicos, y estos fueron comparados tanto en un grupo que se le llamó el éxito a la extubación contra el grupo que falló que falló al momento de la extubación. ¿De acuerdo? Las características demográficas para hacer este tipo de análisis incluyeron los parámetros de edad gestacional, peso de nacimiento, edad postmenstrual al momento de la extubación, Apgar al minuto y a los 5 minutos. Las variables maternas incluyeron el tipo de nacimiento, la confirmación de coriomielitis histológica, la colonización de estreptococo beta hemolítico y el uso de esteroides. Dentro de los parámetros de ventilación incluyeron la presión inspiratoria, la presión media de la vía aérea, la PEP, que es la presión positiva al final de la expiración, el FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno, la duración de ventilación mecánica desde el primer día hasta la extubación, así como el score de severidad respiratoria, que se abrevia como RSSS, que no es otra cosa más que el producto de la multiplicación de la presión media de la vía aérea por la FiO2. Esto medido a las 24 horas, a las 16 horas, a las 8 horas y a la hora antes de la extubación. Parámetros clínicos incluidos también fueron la frecuencia cardíaca, respiratoria, así como la saturación de oxígeno a las 24, 16, 8 horas y a la hora antes de la extubación. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro de los parámetros importantes, ahora desde el punto de vista estadístico, encontramos que los resultados fueron presentados como desviación estándar, frecuencia de distribución, porcentaje, medias o medianas, y así como los rangos intercuartiles para variables continuas para los pacientes bajo padecimiento, así como el de Madwiny para su análisis en la comparación de dos grupos cuya distribución era no paramétrica, y la frecuencia de análisis usada para la chi cuadrada y la t de student para grupos paramétricos. Sin embargo, ahorita vamos a ver que desde entrada pues ya eran grupos no paramétricos porque eran grupos asimétricos. Se utilizó la curva ROC para establecer el punto de corte de los factores que predecían específicamente de manera correcta el fracaso o no de la respiración. La P como valor menor de 0.5 fue considerado como significativo, y el análisis y los datos fueron organizados en Excel y analizados mediante el paquete estadístico número 25 de SPSS. Aquí podemos ver claramente cómo fueron incluidos los pacientes pretérmino y cómo se fueron excluyendo
en base a los criterios de inclusión y exclusión, de tal manera que al final del estudio quedaron un grupo que se le llamó el grupo de éxito a la extubación y un grupo que falló a la extubación. Podemos observar que fueron 47 pacientes de los que se extubaron exitosamente, que implica el 78% de los pacientes en comparación a los que fallaron respiración, que fueron 13 pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, podemos ver que así se distribuyeron el grupo de pacientes. En cuanto al aspecto resultados, podemos ver aquí los siguientes, que son el análisis de las características demográficas de los dos grupos. Por ejemplo, en cuanto a edad gestacional, el grupo que tuvo éxito fue un promedio de edad gestacional de 27.6 versus 26, no hubo una diferencia significativa, tampoco en el nacimiento. Sin embargo, el Apgar al minuto fue de 7 en el grupo que tuvo éxito a la extubación contra 6, con una P significativa de 0.21, mientras que el Apgar a los 5 minutos fue de 9 en el grupo exitoso contra 7, con una P significativa de 0.07. Los días de ventilación fueron 18.06 contra 62, una amplia diferencia. La presión media de la extubación a la semana fue de 30.13 contra 31 y aquí no hay diferencia significativa. Peso en el momento de la extubación, 1229 gramos contra 1341, tampoco se consideró significativa. La colonización de estreptococo tampoco fue establecida y el uso de surfactante pues fue en el 100% de los pacientes que fracasaron al momento de la extubación contra 64% de los que no fracasaron. Esto no quiere decir que el surfactante sea un factor de riesgo para que fracase, simplemente considero que las condiciones clínicas al momento del nacimiento del paciente pues obligó a que todo de ellos tuvieran que tener surfactante en versus aquellos que no tuvieron fracaso. La cafeína antes de la extubación fue usada en 47% contra 100, también vuelvo a establecer lo mismo en cuanto a lo que lo comenté anteriormente, y la terapia con óxido nítrico fue del 4% versus 38 con una P significativa de 0.001. Eso en cuanto a las características demográficas del paciente. En la tabla número 2 vamos a ver la comparación de los parámetros antes de la extubación. Por ejemplo, la presión media inspiratoria fue en centímetros de agua fue 16 versus 17, no hubo diferencia. La presión media de la vía aérea fue de 7 versus 8, aquí sí hubo diferencia significativa. La PEP de 5 versus 6, no diferencia. Ni la frecuencia cardíaca, ni la FiO2, ni tampoco el score. Bueno, el score fue ligeramente más alto en los pacientes que fallaron la extubación versus 1.68 de los que tuvieron éxito en la extubación. Pasemos a los siguientes resultados. En esta tabla podemos ver los siguientes resultados. Esta primera figura, si podemos acomodarla, aquí está. Bueno, en esta primera figura podemos encontrar la comparación de la presión inspiratoria a las 24 horas, a las 16, a las 8 y a la hora. Obviamente la presión de la vía aérea en los pacientes que tuvieron presión inspiratoria, que tuvieron éxito, fue 16 contra 18, 16 contra 18.5 a las 16 horas. 18 contra 16.45 a las 8 horas, ya antes de la respiración fue de 0.14, y por ahí aquí se puede ver más o menos que hubo una diferencia significativa en cada una de las horas. Para ver el punto de corte, aquí podemos establecer que la curva ROC pues estrictamente no fue tan sencilla y específica, y se midieron los tres parámetros que mencionamos anteriormente, que fue
fundamentalmente el score de severidad respiratoria, la presión media de la vida y la presión inspiratoria. Y en esta tabla podemos observar cómo se establecen los puntos de corte y el riesgo que tienen para el fracaso de la intubación. Entonces vamos a enfocarnos en esta tablita, la cual se puede observar que la presión media, la presión inspiratoria, el punto de corte mayor de 7.5 te da un riesgo de fracaso de extubación de 1.73 con una P significativa de 0.07, mientras que la presión media vía mayor con un punto de corte mayor de 7.5 te da un riesgo 2.2 veces más de tener fracaso de extubación con una P significativa de 0.06. Y el score de severidad respiratoria con un punto de corte mayor 1.82 te da un riesgo de 2.4 veces más posibilidades de tener falla al momento de la extubación con una P significativa de 0.035. Con esto, concluimos que estos tres parámetros pueden ser unos predictores en una población más amplia y en unos grupos con mejor distribución en cuanto a la comparación, y que en un estudio mejor diseñado podrían tener un peso mayor, más específico. Por lo tanto, considero que sí nos indica qué parámetros son los importantes para determinar el éxito o no en la extubación. Sin embargo, vemos debilidades en el estudio por la comparación de los grupos desiguales en este contexto. Sin embargo, podemos establecer que sí, no se puede orientar de que desde que nace el paciente quién va a tener éxito o no a la extubación. Muchas gracias por la atención con este artículo y les dejamos un poquito de